Bueno, genial. Em, la verdad que es muy difícil continuar después de la reunión, de la conferencia de Ezequiel porque es un expositor brillante. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Em, ¿Están todos en línea? ¿Escuchan perfecto? Genial. Como decía Ezequiel, esta charla la verdad que es muy difícil porque hablar de la psicología como ciencia es raro, porque psicología científica, ¿qué quiere decir? ¿Acaso la psicología no es una ciencia? ¿Qué quiere decir? Que la demás psicología que se practica, que, ¿a qué se refiere? En el mundo, por ejemplo, hay que aclarar que los psicólogos no estamos realizando prácticas basadas en la evidencia. Entonces, bueno, nosotros lamentablemente en Argentina y en países de América Latina, muchas veces justamente tenemos que hacer esto, descubrir a la psicología como ciencia. Y desde la asociación, desde la ACP, justamente hacemos divulgación en este sentido. Y lo hacemos en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Así que bueno, la verdad que Ezequiel tocó varios temas que me dejaron pensando, me pasó una pelota bastante caliente, me hizo pensar acerca de la relación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Yo vengo de la ciencia básica y ahora trabajo en ciencia aplicada de algún modo, porque me interesan los temas de justamente de vulnerabilidad social. Entonces, vamos a tocar también un poco esa temática. Así que bueno, arrancamos. Bien, esta imagen justamente es de un sitio de Rubén Ardila. Rubén Ardila, para los que no lo conocen, es un gran psicólogo colombiano premiado por la APA, la Asociación Norteamericana de Psicología, justamente por su trabajo en Latinoamérica para llevar adelante una psicología basada en la evidencia, una psicología que tenga basamento empírico. Y fíjense, él justamente dice, ¿qué es la psicología? Eh, ¿Cuál es la... La psicología es la ciencia, una de las ciencias más interesantes, tal vez es la ciencia más interesante, porque ¿cuál es la definición de la psicología? Una de las definiciones más generales es que es la ciencia que estudia al hombre en relación a su contexto y es la ciencia de la mente y la conducta. ¿Y hay algo más interesante que eso? También Saforcada, por ejemplo, que fue uno de los expositores anteriores, dice que donde hay un ser humano va a haber un psicólogo. ¿Bien? Entonces, los psicólogos cumplimos un rol fundamental. Por otra parte, eh, el rol del psicólogo puede ser muy bastardeado. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la importancia que tiene el conocimiento científico en todo esto. Ahí Nora participa y dice que Rubén Ardila visitó nuestro país como conferencista en la Semana Científica, invitado por la carrera de Psicología de la UNA. Gracias Nora por tu participación. Sí, Rubén es un amigo, es amigo también de Alba Mustaca, es amigo de Ezequiel y siempre colabora con todos nosotros los que tratamos de llevar adelante una psicología científica. Entonces, como veníamos hablando, los psicólogos buscamos estudiar en última instancia por qué la gente actúa de determinada manera, ¿está bien? Pero también buscamos controlar la conducta en el buen sentido, buscamos modificar la conducta y esto tiene mucha importancia. Como decía Ezequiel, los psicólogos
somos importantes para la sociedad y a veces somos atacados por los políticos, a veces leemos en el diario que se dice que sobran los psicólogos y en realidad no es que sobramos los psicólogos, sino que tal vez no estamos ubicados en los lugares necesarios. ¿Está bien? Entonces, eh, todos hay un tema acá, como decía antes, todos tratamos de ser psicólogos, ¿sí? Pero muchas veces se utiliza el sentido común. ¿Qué nos pasa cuando a veces subimos a un taxi? El taxi, se suele decir que el taxista te analiza tu conducta, ¿está bien? Pero esto también lo puede hacer un amigo. Bueno, justamente esa es la diferencia entre un especialista como es el psicólogo y un psicólogo del sentido común como puede ser el taxista, ¿está bien? Entonces nosotros tenemos que llevar adelante una psicología basada en la evidencia. Entonces, el sentido común justamente por sí solo no sirve. Y además, nosotros, los psicólogos que hacemos investigaciones y que nos interesa el conocimiento científico, lo que más nos interesa justamente es todo lo que está por fuera del sentido común, todo lo que es antiintuitivo. Bien, ¿por qué necesitamos una psicología científica? Nosotros tenemos que combatir algunos sesgos cuando nos paramos desde un lugar, desde el lugar de la investigación. Por ejemplo, está el sesgo retrospectivo. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? Es un fenómeno que existe que significa cuando tenemos un resultado que explica, uno lo explica ese fenómeno como lo sabía desde un principio, esto yo sabía que iba a pasar. Pero, y entonces uno dice, esto ya lo podríamos haber anticipado. Pero, por ejemplo, muere alguien y se hace la autopsia o tengo el resultado y todavía no se hizo la autopsia y un médico quiere saber por qué se murió el paciente sin haber hecho la autopsia. Eso es un sesgo retrospectivo. Y hay estudios que demuestran que este sesgo está presente muchas veces en los médicos o en los investigadores. También puede haber un exceso de confianza en los psicólogos y en los investigadores. Esto tiene que ver, por ejemplo, que en los seres humanos, por ejemplo, los automovilistas, siempre que se suben en un auto, se creen como los mejores automovilistas del mundo, ¿sí? Eso me pasa a mí, por ejemplo, y después manejo muy mal, me pongo muy nervioso además. Entonces es una profecía autocumplida. Eh, ¿Qué más? Uno tiene que tener una actitud científica y esto va acompañado de una actitud escéptica y una actitud humilde. Y esto, la verdad que es muy difícil de llevar a cabo. El escepticismo, ¿qué significa? Por un lado, que uno cuando tiene ideas y cuando tiene hipótesis, las tiene que poner a prueba. Y tiene que tener, por otra parte, humildad para cambiar sus ideas y sus hipótesis si la naturaleza nos demuestra lo contrario. ¿Está bien? Y por otra parte, debemos tener pensamiento crítico. ¿Sí? La actividad científica siempre nos entrena en el pensamiento crítico. ¿Cómo contestamos las preguntas científicas? Por un lado, los investigadores utilizamos el método científico, que es algo que hermana a todas las disciplinas. Como decía Ezequiel, es algo que nos acerca tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Y por otra parte, utilizamos el tipo de investigación descriptiva, la correlación y la experimentación. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, la ciencia psicológica nos va a ayudar a distinguir la mera opinión del sentido común y la intuición de las conclusiones que están basadas en la evidencia. Y por otra parte, en definitiva, nos va a permitir conocer cómo la gente piensa, siente y actúa. Entonces, la intuición, el sentido común no es que están mal, pero nosotros los psicólogos tenemos que distinguirnos como especialistas, ¿sí? Y como decía Ezequiel, este conocimiento sutil nos puede servir para ofrecer, trabajar, por ejemplo, con los políticos y generar políticas públicas, que la psicología sea un bien público. Mucha gente cree que la intuición y el sentido común son suficientes para comprender la naturaleza humana o el comportamiento animal. Pero esto no es suficiente porque puede ayudar, pero no están libres de error. El conocimiento científico también tiene errores, pero la intuición y el sentido común siempre tiene más errores que el conocimiento científico y además no se pone a prueba. Vamos a la siguiente. Entonces, la actitud científica, como les decía, está compuesta de curiosidad, que es la pasión que uno tiene por la exploración, el escepticismo, la duda, el cuestionamiento y la humildad. El pensamiento crítico, y ahí tenemos una imagen de un gran divulgador que es Carl Sagan. El pensamiento crítico no acepta argumentos ni conclusiones ciegamente. Buscamos evidencias, ¿sí? Entonces vamos a examinar cualquier asunción y cualquier valor oculto que esté por detrás de cualquier conclusión y vamos a evaluar las evidencias y esas conclusiones. Entonces, como veníamos viendo, ¿cómo hacemos los psicólogos para preguntar y responder a los problemas científicos? Al igual que todos los científicos, vamos a utilizar el método para construir teorías que organicen y simplifiquen los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es la manera que tenemos los investigadores para integrar y organizar los hechos, ¿sí? Por un lado vamos a organizar y unificar los hechos. Y por el otro, las teorías nos permiten formular predicciones que nos permite poner a prueba a posteriori las hipótesis que salgan de esas teorías. Por ejemplo, una teoría sobre la memoria, ¿está bien? Una buena teoría sobre memoria nos va a permitir seguir generando investigaciones. Y cuando viene un paciente con una lesión, si mi marco teórico de memoria es adecuado, yo, ese paciente lesionado, lo voy a poder interpretar en función de mi marco teórico. ¿Está bien? Poincaré, que es un teórico, plantea lo siguiente, que la ciencia se construye con hechos. Lo mismo que una casa se construye con piedras, pero así como un montón de piedras no es una casa, tampoco un montón de hechos es una teoría. ¿Bien? Entonces, estos hechos que en el mundo están desordenados, la teoría se encarga de ordenarlos. ¿Está bien? Entonces, hay muy buenos investigadores que lo que hacen es ordenar los hechos. Espero que vayamos bien hasta acá. Ahí está escribiendo Katia. Bueno, se retira Katia. Con respecto a la hipótesis, las hipótesis van a partir de las teorías, ¿está bien? Una buena hipótesis va a ser una afirmación que podemos poner a prueba. Por ejemplo,
la gente que tiene baja autoestima suele sentirse más deprimida. ¿Está bien? Si la hipótesis está basada en una buena teoría, va a tener va a ser testeada de una manera correcta. Y este es el proceso de investigación. Por un lado, partimos de teorías. Por ejemplo, una baja autoestima, ¿sí?, se relaciona con la depresión o influye sobre la depresión. Esto lleva a una hipótesis, como por ejemplo, la gente que tiene baja autoestima va a tener altos niveles de depresión en una escala de depresión. Y esto lleva a una investigación donde se administran test de autoestima y depresión. ¿Está bien? Y esto se puede confirmar, rechazar o revisar. Esto es investigación científica. Entonces veníamos hablando que hay distintos tipos de investigación. Puede haber investigación descriptiva, correlacional o experimental. Entonces vamos a una investigación descriptiva. Puede haber un estudio de caso, donde un sujeto es estudiado en profundidad para revelar principios comportamentales subyacentes. Lo primero que hacemos siempre es hacer una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿es el lenguaje específicamente humano? Para hacernos esta pregunta podemos tomar un bonobo. Hay un caso muy famoso que es el del bonobo Kansi. ¿Está bien? Muchas veces las investigaciones con animales nos aportan mucha luz. Entonces, vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver cómo se hizo la investigación con el bonobo Kansi. No sé si todos lo conocen. Entonces, voy a poner el video, díganme si se ve bien. A ver. Kansi, could you cut the onions with your knife? Well, that's very good. Thank you. Could you put some soap on your ball? Well, that's a good job. That's very nice. Thank you. Kansi, can you put the pine needles in the refrigerator? Good job. Thank you. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Kansi está respondiendo a órdenes de lenguaje, órdenes complejas. La investigadora en psicología comparada, que es una investigadora clásica que se llama Susabash Rumbau, le está diciendo, por ejemplo, coloca el cuchillo adentro del bowl, ¿sí? Y Kansi responde a la orden, ¿está bien? Esta es una investigación clásica sobre el lenguaje, ¿bien? Bueno, voy a volver a poner el power. Esto para ejemplificar un estudio de caso muy clásico. No es para que discutamos acerca del lenguaje de los primates no humanos. Sigamos viendo. ¿Cómo se puede seguir estudiando? A ver. Tenemos cuestionarios también que podemos utilizar. Esto es muy clásico en psicología, las técnicas psicométricas. Son técnicas que se administran para evaluar actitudes, creencias, cogniciones, ¿está bien?, de los participantes de cualquier estudio. Yo, por ejemplo, evalúo temperamento en bebés. La observación es algo que se utiliza muchísimo en psicología, desde Piaget hasta Hessel,
O, por ejemplo, yo en mis estudios realizo observaciones de conducta sistemática a bebés. Hago estudios de observación de comunicación de bebés en situación de vulnerabilidad social. Y por otra parte, esto también es para destacar la importancia del lenguaje corporal. No es solo para estudios de investigación, sino también en clínica. A un clínico le es muy útil realizar observaciones, ¿está bien? Saber observar. No es solo de investigación, también en la clínica, porque un clínico también es un investigador de algún modo. Entonces, estos son los métodos descriptivos: el estudio de caso, los cuestionarios y la observación. Y la correlación aquí no tomamos una sola, digamos, variable. Lo que hacemos es estudiar cómo se asocia, por ejemplo, podemos decir, los hombres casados son felices, ¿está bien? Los hombres que puntúan alto o a mayor cantidad de cigarrillos consumidos, mayores niveles de ansiedad, ¿está bien? Entonces, cuando un rasgo o conducta se asocia con otro rasgo, decimos que correlacionan. O también podemos decir, a mayor cantidad de ejercicio realizado durante la semana, mayores niveles de felicidad. Y acá tenemos un coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que es R, indica la fuerza de correlación, de relación. Cuanto más cerca a 1, ¿sí?, más fuerte es esa relación. ¿Está bien? Esto por ahí es más relacionado a estadística. Y por último llegamos a la metodología más importante de las ciencias, que es el experimento, porque si en el otro caso la correlación no nos indica causa, ¿sí?, porque simplemente nos indica que dos variables se asocian, ¿sí?, nos indica por ahí tendencia, pero no causa, el experimento sí nos indica una relación funcional, porque nos permite controlar variables. Podemos hablar de una relación de causa y efecto. Entonces es un pilar de las investigaciones. Entonces, aquí el investigador puede manipular factores. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo: el estrés afecta a la memoria. A un grupo podemos inocularle estrés, al grupo experimental, 15 personas, y al grupo control no le vamos a inocular estrés. Y entonces luego los comparamos en una tarea de memoria y vemos si hay diferencias. Esos grupos, ¿sí?, son homogéneos en edad y en sexo. ¿Está bien? Entonces lo único que varía ahí es simplemente que uno tiene estrés y el otro grupo no. Por otra parte, vamos a controlar cualquier otra variable contaminadora. ¿Está bien? Lo único que diferencia a ambos grupos es que uno pasó por la situación de estrés y el otro grupo no. ¿Está bien? Y acá tenemos otro videíto de un estudio clásico, un experimento clásico de psicología social que por ahí muchos lo conocen, pero no quería dejar pasar la oportunidad porque me gusta mucho. Vamos a ver si lo puedo poner. Ahí va. Es el experimento de la cárcel de Zimbardo, la prisión de Stanford. Un segundito. Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Kai Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70.
Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Bien. Uy. Me equivoqué de botón. Ahí está. Ahí volví. Voy a poner el power. Bueno, este experimento, ¿sí?, muestra la influencia de la situación sobre dos grupos. Un grupo eran los guardiacárceles y otro grupo eran los presos. Ambos grupos cambiaron totalmente su conducta, ¿está bien? Y también demuestra la psicología del mal, ¿está bien? Que también hay otro experimento muy clásico que es el experimento de Milgram. Estos dos tipos de experimentos de psicología social también tocan algo muy importante en investigación, que es la cuestión ética. Estos experimentos no se pueden volver a hacer. Sin embargo, tuvo que parar este experimento. Vinieron especialistas y le dijeron, tenés que parar acá, no podés seguir adelante con el experimento, porque vieron lo que estaba pasando. Los guardiacárceles empezaron a torturar a los presos. Bien, ahora después lo podemos discutir. Bien, y algo que tal vez le puede interesar mucho a Angela Croce, toda la cuestión de la relación de psicología y neurociencia. Psicología y neurociencia es un tema muy importante. Cómo la mente está relacionada con el cerebro. ¿Dónde está la mente? La mente está en el cerebro, la mente está en el estómago. Bueno, esto es algo que justamente lo discute Mario Bunge, que es alguien que influenció mucho a mi carrera como estudiante con el problema mente-cerebro, y justamente lo que puse acá es una imagen de la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional nos indica que cuando alguien está realizando una tarea cognitiva, se activa un área específica del cerebro, ¿está bien? Y esto le dio toda una dimensión nueva a la psicología y también un debate específico a la psicología. ¿Cuál es el lugar de la psicología en las ciencias de la vida? Y es un debate que lo tenemos también en Argentina, ¿está bien? Esto también lo discutía
y lo venía hablando Ezequiel recién, con respecto a, por un lado tenemos al psicoanálisis con una larga tradición, y eso también influye a nuestro lugar como psicólogos científicos. Pero por el otro tenemos el recelo y la percepción de los, por ejemplo, los investigadores en biología los neurólogos que nos miran y dicen, pero ¿cómo ustedes hacen otro tipo de psicología? No son psicoanalistas. Entonces, bueno, tenemos todo este debate a partir de ahora. Y hay una investigación muy interesante que tiene que ver con la relación de la psicología con las tecnologías y el lugar de la mente con respecto a esto. Entonces, vamos a ver también un nuevo video. No creo que se active desde acá. A ver. An impressive example of mind control, a drone in the air flown using the power of human thought. Portuguese tech company Tekava uses this special EEG cap to turn pilots' brainwaves into commands for the drone. Bueno, acá este participante de la investigación está manejando un dron, ¿sí? ¿Vieron estos simpáticos avioncitos que ahora cada vez más están masificándose y están de moda y se meten en los estadios de fútbol para molestar? Bueno, lo está manejando no con un control remoto, lo está manejando con su mente, lo está manejando con su cerebro, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? ¿Dónde está la mente? Bueno, fíjense. CEO Pedro Sinagas explains. The brain approaches that Tekava has been using, it's based on collecting the signals from the brain, then a set of algorithms that process all the brain signals and transform them into actual controls to multiple devices. While the pilot controls the drone's flight path, Tekava's researchers determine the mission before takeoff. Tekava's Ricardo Mendes is keen to apply the technology to commercial Esto nos aviation, habla también although del this could futuro take a de la while. psicología, ¿está bien? Cómo aporta la psicología a las neurociencias, cómo la psicología cognitiva puede debatir con la ingeniería, con las neurociencias, And the brain flight la technology could have interdisciplina. uses beyond No flying. podemos estar tampoco aislados. Or if you're a disabled person, for example, you would be able to control your wheelchair by only using your mind. That's our goal. Tekava says their projects will eventually allow pilots Bien. Y unas preguntas que nos hacen frecuentemente a los psicólogos que hacemos investigación. Los experimentos de laboratorio, ¿pueden echar luz a situaciones de la vida cotidiana? Y la respuesta es que, o Ezequiel diría, deben echar luz, ¿no? Deben echar luz. En realidad, por eso pensaba en la ciencia básica. Muchas veces los estudios de ciencia básica se retroalimentan con la ciencia aplicada, ¿está bien? Entonces, por ahí, lo que hoy no tiene una aplicación directa, en el futuro sí es retomado por los psicólogos que están haciendo transferencia. Ahora, lo que sí muchas veces se ve es que no hay diálogo por ahí entre los psicólogos clínicos y los psicólogos de laboratorio, por decirlo de alguna manera.
Entonces es muy bueno que haya asociaciones como la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, como lo que hacemos en la ACP, y que haya diálogo justamente para poner en el tapete cuáles son los problemas de la sociedad. Lo que hablaba Ezequiel, estimular los problemas del contexto social, por decirlo de alguna manera. Y también que los psicólogos, por ejemplo, los profesionales, por decirlo de alguna manera, vengan a los congresos. Me parece que eso es muy importante. Entonces, está bien, las situaciones de laboratorio son artificiales, porque tienen por ahí que ser artificiales muchas veces para que haya control y para aislar las variables. ¿Está bien? Pero después la idea es que a partir de las replicaciones y haya generalización de esas situaciones de laboratorio. ¿Cuánto depende la conducta del género y la cultura? Esto es un gran debate. Tiene que ver con el problema herencia, ambiente, natura, nurtura. Es difícil. Aun cuando las actitudes y las conductas específicas varían entre culturas, muchas veces los principios son los mismos, pero de todas maneras hoy nadie va a decir esto es totalmente biológico y esto es totalmente ambiental. Sin embargo, vamos a encontrar muchos psicólogos que se ponen más en un polo que en el otro, ¿bien? Sobre todo por ahí en la psicología del género o en la psicología evolucionista. Otro debate frecuente es por qué se hacen estudios con animales y si es ético experimentar con animales. Y lo cierto es que investigar con animales es muy útil. Las terapias eficientes, la terapia cognitivo-conductual, todo lo que con muchas técnicas que conocemos, como por ejemplo la de sensibilización sistemática, está basada en los principios del aprendizaje y han surgido a partir de lo que conocemos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Y eso lo ha estudiado Pavlov en el laboratorio y Skinner en el laboratorio con perros, con palomas. Así que estudiar animales nos ha ayudado muchísimo y hemos avanzado notablemente en la comprensión de muchas enfermedades gracias a los estudios con animales. Se pide cada vez más en los comités de ética reducir el uso de los animales, ¿sí? Cada vez más. También hay una pregunta, ¿es ético investigar con personas? Uno se puede preguntar, pero lógicamente que sí, porque es importante avanzar en las investigaciones, pero lo importante es que no se involucre ni daño físico ni psicológico y utilizar siempre, pasar por el comité de ética y utilizar consentimiento informado. Uno puede pensar, ¿es la psicología potencialmente peligrosa? ¿Es una ciencia peligrosa? Y sí, puede serlo, como veníamos viendo en la charla de Ezequiel. A ver, muchas veces se hacen prácticas que no están basadas en la evidencia. Se hacen terapias con flores de Bach en el nombre de la psicología. Son prácticas por ahí inocuas, pero la gente va al terapeuta y está esperando tener un cambio. Y bueno, puede ser potencialmente peligroso, pero no solo eso. Actualmente se está investigando en la APA la participación de psicólogos en prácticas de tortura, ¿sí? En Irak. Entonces, bueno, ahí se está utilizando un conocimiento psicológico para el mal. Y lo cierto es que la psicología, por una cuestión ética, debe contribuir a problemas como el prejuicio, trabajar contra la guerra, trabajar en situaciones de vulnerabilidad social, contra el crimen,
disfunciones familiares, ¿bien? Y para ir cerrando, ¿cómo damos a conocer nuestras investigaciones? Nosotros, los investigadores, en estas charlas de divulgación, como estamos haciendo, y publicamos, por ejemplo, en la revista de la asociación, que pertenece al núcleo básico de revistas científicas de la Argentina, pero también está la revista interdisciplinaria, la revista de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, la RAC, y damos a conocer nuestras investigaciones en congresos. El año que viene tenemos el CLASIP, los invitamos, y ahora en breve, en agosto, está el congreso de la ACC en Tucumán. Pero lógicamente la idea es seguir haciendo estas charlas de divulgación para todo el mundo, que no es